Otro número, 15. 15 y 37. 37. Perfecto, gracias, doctora. Entonces, nuestros expertos en la primera parte de definición es el doctor, la doctora Lucero Coaguila. ¿Está con nosotros? Presente, doctor. Perfecto. Entonces, es la doctora, acá la voy a anotar. La doctora Susan Palomino. Presente, doctor. Eres otra de las expertas en lo que es definición. Y la doctora Alicia Valenzuela. ¿Está con nosotros? Doctor, la compañera Valenzuela tuvo una emergencia. No sé si puede considerar, por favor. Me dijiste que estaba acá presente, ¿o no? No, le dije que no, pero me escribió y dijo que tenía una emergencia familiar, por favor. Entonces le pongo como ausente. ¿Cómo manejan esto? No sé si podríamos justificarla, por favor, doctor. Ya, perfecto. Entonces, la siguiente en la lista es la doctora Wharton. Presente, doctor. Ok, doctora Wharton. Doctora Gloria Wharton, ¿no? Listo. Comenzamos, por favor, con la doctora Coaguila. Han preparado, supongo, sus diapositivas con definición de fractura expuesta. Ya, doctor. Un momentito, por favor. Sí, esperamos. ¿Se puede ver? Sí. Ya. Las fracturas expuestas se denominan fracturas expuestas a toda solución de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio externo. Pueden ser visibles los extremos o también estos extremos no se van a poder ver. La herida está en comunicación con el foco de la fractura. Vamos a tener diferentes causas, pero la más frecuente es por un traumatismo violento como consecuencia de diferentes patologías, como ocurre en el caso de lo que es el carcinoma metastásico o en la osteoporosis senil. El grupo más afectado es el sexo masculino y se presenta predominantemente en adolescentes y adultos jóvenes. Vamos a ver que estas fracturas se van a realizar por dos mecanismos, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. En el mecanismo directo se produce en el lugar de impacto de la fuerza responsable sobre un miembro fijo contra un plano detenido o en movimiento, con magullamientos, aplastamiento de partes blandas, tejidos avascularizados. Y también, la lesión puede estar sucia o con mayor riesgo a infección. En lo que es mecanismos indirectos, se produce a cierta distancia del lugar del traumatismo por concentración de fuerzas en dicho punto. La punta ósea va a perforar la piel de adentro hacia afuera, dando lugar a una herida pequeña, sin contusión local y poca suciedad de menor gravedad. Eso sería lo que es definición, doctor. Gracias, doctora Lucía. La doctora Coaquila, ya está, ¿no? La doctora Susan, por favor. Doctor, ¿también tengo que proyectar mis diapositivas? Sí, por favor, para que tus compañeros puedan visualizar. Ok, doctor, un momentito, por favor. Te esperamos, no te preocupes.
Ok, doctor. ¿Sí ya se puede visualizar, no, doctor? ¿Alguna de tus compañeras te está facilitando las imágenes? Sí, doctor. Es que mi internet no lo puede proyectar, está muy Ya, no, no lento. hay ningún problema. No, no hay problema. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente, por favor. Ya, bueno, si hablamos de lo que es las fracturas expuestas, estas por definición van a ser una pérdida de continuidad de un segmento óseo en la que el foco de fractura va a ser una comunicación de lo que es el medio interno con el exterior a través de una herida. Este se va a llevar con mayor frecuencia en pacientes de edad productiva y mayormente va a ser de causa accidental. Como vemos en las imágenes, podemos ver lo que es una fractura expuesta de tibia, que se podría ver como está en la imagen del medio, y una fractura expuesta de medio pie en pacientes con VIH, como lo podemos ver en la imagen final. Siguiente, por favor. Entonces, una fractura expuesta va a involucrar básicamente lo que es una lesión de partes blandas, también va a comprometer lo que es el paquete neurovascular y también va a haber una desvitalización. Siguiente, por favor. El mecanismo de fractura por el que este se va a producir se puede dividir en dos, que va a ser uno directo y uno indirecto. El directo va a ser producido por aplicación directa de una fuerza sobre el hueso, como en un accidente. El agente traumático puede dar una lesión de partes blandas y de hueso de fuera hacia adentro. Y un indirecto va a ser producida en un punto alejado de la zona de presentación del traumatismo. En este caso, la punta ósea va a perforar la piel de adentro hacia afuera, de esta manera haciéndose externa, dando lugar a una herida menos contaminada y de menor gravedad. En este caso, ya lo podemos dividir a una fractura por compresión, por tracción, por torsión, por cizallamiento o por flexión. Siguiente, por favor. Esa es la clasificación. Bueno, eso sería, doctor, en cuanto a la definición. Tenga la gentileza la doctora Wharton, por favor. Sí, doctor, un momento. Ya, en definición sobre las fracturas expuestas, vamos a ver que son las que tienen comunicación directa entre la fractura y el medio ambiente debido a la interrupción traumática de los tejidos blandos y la piel. Vamos a ver que las fracturas abiertas tienen una mayor incidencia de infección que las fracturas cerradas. Vamos a ver que los mecanismos de producción van a ser el mecanismo directo y el indirecto. Dentro del directo, vamos a ver que se van a producir en el lugar de impacto de la fuerza responsable sobre un miembro fijo contra un plano detenido o en movimiento. Esto va a ser por una contusión apoyada, con magullamientos, aplastamiento de partes blandas, tejidos avascularizados, sucios y con mayor riesgo de infección. El mecanismo indirecto, vamos a ver que se producen a cierta distancia del lugar del traumatismo, por concentración de fuerzas en dicho punto. La punta ósea perfora la piel de adentro hacia afuera, dando lugar a una herida pequeña, sin contusión local y poca suciedad de menor gravedad, ¿no? Y vamos a ver también que han desarrollado sistemas de clasificación para determinar el riesgo de la infección en las fracturas abiertas y el riesgo va a aumentar en correlación con el tamaño de la herida, la gravedad del daño óseo y de los tejidos blandos, también por el grado de contaminación y también por la cobertura de las heridas, si es adecuada, ¿no? Eso sería, doctor, todo. Muchísimas gracias a nuestros expertos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda los participantes? Ok, doctora Tamara Adriana, ¿se encuentra acá? Presente, doctora. Para usted, ¿cuál sería la clasificación en sus palabras de una fractura expuesta? En cuanto a la clasificación, doctor. No, estamos definición, por favor, doctora. Definición. Ya, en cuanto a la definición, doctor, en palabras simples,
una fractura expuesta sería aquella pérdida de continuidad de un segmento óseo, y esta sería con el contacto con el medio exterior del hueso, a Ok, través de... Ajá, esa sería. gracias, Tamara. Doctora Isabel Milagros, ¿qué opina usted de estas definiciones? Doctor, buenas tardes. Bueno, yo pienso que, bueno, de manera sencilla decir que también son lesiones complejas, en el cual vamos a ver que la fractura va a tener comunicación con el exterior y por lo general va a ser a causa de un efecto traumático y resulta por lo general el trauma a causa de un accidente de alta energía, como vienen a ser los accidentes de tránsito. Muchísimas gracias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, los participantes, por favor, a los expertos? ¿Alguna duda en relación a esta clasificación? ¿Algo que hayan leído aparte de esta información que tengan? ¿Algo nuevo? ¿Algo que sea diferente? Doctor, acotando lo que mi compañera decía respecto a las fracturas, hay que entender que la mayoría de las fracturas abiertas van a ser causadas por eventos de alta energía, pero no van a ser todas estas, ¿no? Por ejemplo, tendríamos en este tipo de fracturas de alta energía el disparo o un accidente automovilístico, pero también las fracturas expuestas se puede dar por el resultado de un incidente de menor energía, ya puede ser, por ejemplo, por una caída simple o la práctica de algún deporte. Gracias, doctora. Por favor, rogaría estar en su chat y tenemos unos 5 minutos para que ustedes definan qué es una fractura expuesta. Empiecen a escribir a través del chat del Meet. Doctor, disculpe, ¿podría acotar algo mientras van dejando los mensajes? Claro que sí, doctora Milagros, le escuchamos. Bueno, doctor, solo quería acotar que también estas fracturas expuestas van a constituir una urgencia traumatológica por su alto riesgo a presentar complicaciones, entre la cual la principal puede ser una presencia de infección. Es lo que quería acotar, doctor. Muy amable, gracias por la idea. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿puedo acotar también algo? Claro que sí, doctor Gonzalo, lo escuchamos. Bueno, doctor, encontré un artículo, me refería a la predominancia en el sexo masculino entre la tercera y cuarta edad de vida. Esto mayormente a la gran mayoría a casos de accidentes de tránsito. Y en las partes de hueso que era más afectado, en la zona diaficiaria, segundo eran las metafisiares. Y dentro de los huesos, o dentro de las diaficiarias, mayormente eran los huesos largos, los huesos más frecuentes eran la tibia, el fémur, y tercero era el radiocúbito, y el último
el húmero. Gracias, Gonzalo. Muy amable por la acotación. ¿Alguien más que tenga otra información? Yo, doctor, Doctora me Marion. gustaría. Sí, doctor. Bueno, yo también encontré, acotando a lo que dijeron mis compañeros, que las fracturas abiertas o expuestas van a tener tendencia a las complicaciones. Y dentro de estas complicaciones secundarias a la fractura podemos tener el síndrome compartimental, la falta de unión del hueso, la pérdida de función de la extremidad que esté afectada, la lesión neurovascular, infecciones, osteomielitis e incluso amputaciones. Eso sería, doctor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna información? Sí, doctora, diga. Doctor, buenas tardes. La acotación que tengo es que se debe considerar que cuando se presente una herida en el mismo segmento del miembro donde existe la fractura, a pesar de que no esté exactamente, se evidencie muy cerca, esta se debe considerar como abierta mientras no se demuestre lo contrario. Perdón, ¿podría repetir la información, por favor? Sí, doctor. Cuando tenemos una herida en el mismo segmento del miembro donde existe una fractura, se debe considerar esta herida como una fractura abierta también, a pesar que no esté. Excelente. Ya. Gracias. Sí, la entendemos, Kelly. Es una información muy valiosa esta. Ustedes se van a enfrentar cuando estén haciendo su año de provincia, con bastantes fracturas expuestas. Es digamos, de la parte de traumatología, el pan con el cual van a convivir en su año de provincia si están en una zona alejada. Entonces, tienen que tener claro cuándo clasifican una fractura expuesta. La fractura expuesta ya todos a través del chat y a través de las exposiciones tienen un concepto claro de lo que es una fractura expuesta. Y un dato importante nos ha dado la doctora hace un momentito. Si hay una herida, si bien el hueso no se visualiza en el exterior, pero hay una herida cerca a esta zona, hay que considerarle una fractura expuesta. ¿Ya? Entonces, esas nociones me parecen que las tienen claras. Ya saben, es la exposición o la falta de la solución de continuidad en las partes blandas por donde el hueso se va a proyectar al exterior, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es lo que es una fractura expuesta y lo tenemos muy claros. Pues vamos a pasar a nuestra segunda fase, a lo que es clasificación de las fracturas expuestas, para lo cual voy a necesitar que la doctora Kelly Alejandra me dé unos números del 1 al 48. 40, doctor. Ya, 40. ¿Quién más? 32, doctor. 32 y 24, doctor. 24. Ok. Entonces, nuestro primer expositor o experto de clasificación va a ser Milagros Cornejo. ¿Está la doctora Cristel Ramos? Sí, doctor, presente. Ok, Cristel, usted va a ser la primera experta en clasificación. Después tenemos la doctora Cristel Molina, que no está, entonces la inmediata... ¿O se integró Cristel Molina? No. En tal caso, la doctora Lady Morales. ¿Está la doctora Lady Presente, Morales? doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, una de nuestras expertas para clasificación y la doctora Shirley Herrera. ¿Está Shirley? Sí, doctor, presente. Ok. Entonces, esos son nuestros expertos para lo que es clasificación. Comenzamos con la doctora Shirley, por favor. Esperamos sus imágenes. Ya están grabados los mensajes, ¿ya? Después los voy a revisar con calma y les voy a dar mis opiniones, ¿ya?
Doctor, ¿se ve mi pantalla? Está apareciendo. Ya está, clasificación MES. Díganos, doctora, le escuchamos. Ya, doctor, para las fracturas expuestas vamos a tener dos clasificaciones. La primera es la clasificación de MES, que va a predecir, ¿no?, la probabilidad de la amputación y va a tener 4 criterios. El criterio A va a ser una lesión ósea y de partes blandas. El criterio B va a ser presencia de isquemia. El criterio C es estado hemodinámico y el D es la edad. Vamos a ver que una puntuación mayor a 7 va a predecir la amputación, ¿no?, en el 100% de los miembros. Luego tenemos la clasificación de Gustillo y Anderson, el cual va a servir de guía, ¿no?, para el pronóstico de la lesión. Va a establecer métodos de tratamiento, va a ser objetiva, fácilmente comprensible y va a permitir comparaciones. Vamos a ver que dentro de los factores críticos vamos a tener al grado de lesión de tejidos blandos, al mecanismo de la lesión, el cual va a incluir, ¿no?, el nivel de energía, al grado de contaminación bacteriana y al grado de compromiso óseo. Vamos a ver que según el tiempo transcurrido vamos a tener, ¿no?, menor a 8 horas, también la presencia de heridas pequeñas y sin contusión grave o a partes blandas. Y luego tenemos las tardías o infectadas que van a tener una evolución mayor a 8 horas. Van a ser heridas altamente infectadas y van a tener una gran destrucción de partes blandas. Aquí tenemos la clasificación de Gustillo y Anderson y aquí ya está desarrollado, ¿no?, según grados. Vamos a tener el grado 1, como vamos a ver aquí en la imagen, van a ser heridas limpias. Generalmente van a ser de un tamaño menor a 1 centímetro y van a tener mínimo daño de partes blandas. Perdón, Magali, que le interrumpa. ¿Estás compartiendo las imágenes en este momento de clasificación MES? ¿Tienes imágenes de Gustillo? Doctor, estas son las imágenes, bueno, de la clasificación de Gustillo. Perdón, de repente es mi computadora o mi internet. ¿Están visualizando las imágenes de clasificación de Gustillo, compañeros? No, doctor. No se visualiza. Creo que se te ha congelado la proyección, Magali. Ok, ya estás ahora con Gustillo. Perfecto. Sigue, por favor. Disculpa la interrupción. ¿Se ve mi pantalla, doctor? Sí, se ve ahora, ya estás con grado 1, 2 y 3 de Gustillo. Ya, doctor. Bueno, como les decía, ¿no?, en el grado 1, como vamos a ver en la imagen, van a ser heridas limpias y van a tener un tamaño menor a 1 centímetro. Van a presentar mínimo daño de partes blandas y va a haber una conminución mínima o ausente. El mecanismo de este grado va a ser de adentro hacia afuera y van a ser fracturas de trazo simple, de transversa u oblicuas. En el grado 2 vamos a tener una contaminación moderada, van a tener un tamaño de 1 a 5 centímetros y van a estar en presencia de moderada afectación de partes blandas y no van a tener pérdida de músculo ni hueso. Y en el grado 3 van a ser heridas muy contaminadas, ¿no?, como vamos a ver aquí en las imágenes, y van a tener un tamaño generalmente mayor a 5 centímetros. Estos se van a dar por traumatismos de alta energía y los signos de contusión van a ser acentuados, ¿no?, así como va a ser evidente también, ¿no?, la desvitalización y también la desvascularización de las partes blandas comprometidas. Luego tenemos al grado 3A, como vemos aquí en la imagen, van a ser huesos fracturados, ¿no?, con cobertura de partes blandas, van a haber cobertura de hueso con periósteo y estas van a incluir, ¿no?, las fracturas segmentarias o conminución severa. Luego tenemos a la del 3B, del grado 3B, que van a ser lesiones extensas de partes blandas, van a haber pérdida del periósteo y va a haber una gran exposición ósea, ¿no?, y se va a asociar generalmente a contaminación masiva. Y vamos a ver que el 3B se va a subdividir, ¿no?, en 3B1 y en 3B2. En el 3B1 vamos a ver que se va a lograr una cobertura adecuada dentro de la primera semana de evolución y en el grado 3B2 no se va a lograr una cobertura adecuada dentro de la primera semana de evolución. Y luego tenemos al grado 3C, que va a ser, como vemos aquí en la imagen, fracturas expuestas asociadas con lesión arterial y las cuales van a requerir, ¿no?, generalmente una amputación o una reparación. Eso sería todo, doctor. Ok, muchísimas gracias, doctora. Doctora Lady. Sí, doctor, presente. Disculpe,
Mi compañera me lo va a proyectar porque no tengo... No hay problema, no hay problema, no hay problema. Gracias, doctor. Ya. En cuanto a la clasificación más utilizada para poder valorar este tipo de lesiones es la clasificación de Gustilo. Y esta se va a basar al número de centímetros del hueso expuesto y es la más sencilla, ¿no? La clasificación más sencilla. Vamos a ver aquí en el cuadro que se va a clasificar en el grado 1, grado 2, grado 3 y dentro del grado 3 también encontramos otra subdivisión que es el grado 3A, B y C. En el grado 1, los fragmentos óseos van a lesionar la piel de adentro hacia afuera, siendo así la herida menor a 1 centímetro. Y también tienen un escaso riesgo de infección. Por eso es que la contaminación va a ser mínima, el daño a partes blandas también es mínima, el daño óseo es mínima con minución. Ahora, generalmente esta clasificación de grado 1 es suficiente con una cobertura antibiótica con cefalosporinas de primera generación que van a ser adecuadas para la limpieza local intensa, ¿no? Ahora, el grado 2 se trata de heridas inciso contusas que van a ser mayor a 1 centímetro y menor a 10 centímetros. Estas van a tener una contaminación moderada, el daño a partes blandas va a ser también moderada y algún daño muscular se puede encontrar. El daño óseo también es moderado. Ahora, en cuanto al tratamiento, se indica que se debe de usar cefalosporinas y también aminoglucósidos que tienen que ser combinados. Ahora, para el grado 3, va a presentar una herida, tiene que ser mayor a 10 centímetros y esto habitualmente va a estar producida de afuera hacia adentro, lo contrario a lo que hemos visto en el grado 1. Y esto se va a deberse al mecanismo de la fractura y la gran lesión en las partes blandas adyacentes. En cuanto a la contaminación, en las 3 subdivisiones vamos a ver que es alta. El daño a partes blandas va a ser grave. En el caso del tipo A va a ser con aplastamiento. En el caso del tipo B, sin cobertura ósea y en el subtipo C va a ser una lesión vascular. El daño. Y ahora en el daño óseo es el daño con minuta o es posible también la cobertura. En el tipo B es la conminución moderada, grave. Y en el grado C hay una conminución moderada, grave y pobre cobertura. Gracias, doctora. Muy amable. Doctora Cristel, ¿qué opina usted de la clasificación de Gustilo? Doctor, bueno, yo también he hecho la clasificación de Gustilo y Anderson. Bueno, esta es muy útil porque nos va a ayudar a, valga la redundancia, clasificar el tipo, ¿no? Silva, la mallita. Esta es la malla. No, sucia, pero esta no se toca nada. Iván, por favor, el micro. Bueno, perdón, doctora, diga. Le decía que, bueno, este nos va a ayudar, como dice su nombre, nos va a ayudar a clasificar la herida de acuerdo a las características que tenga esta, ¿no? Para poder acudirlas más prontamente, ¿no? Para poder reconocerlas y ver qué podemos hacer. Y también, o sea, al reconocer el tipo, como yo lo he mencionado a mis compañeras, nos va a ayudar justamente a ver, a reconocerlas y también a cómo tratarlas, ¿no? Ok. La importancia, recuerden, de una clasificación, gracias, doctora,
La importancia de una clasificación es que sirva para dar pronóstico y tratamiento. Y la clasificación de Gustilo es una muy buena clasificación. Generalmente en Latinoamérica usamos esta clasificación para lo que son fracturas expuestas. Y para lo cual, por favor, Cristel, si puedes pasar tus diapositivas y nos explicas nuevamente la clasificación. Un momentito, por favor, doctor. Y simultáneamente, ¿alguien de ustedes tiene fotos de fracturas expuestas? Que levante la mano, por favor, en el chat, en la página. Ok, Marcelo. Vamos a necesitar tus imágenes. Ve preparándolas, por favor. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, ya está apareciendo la pantalla. Clasificación de Gustilo Anderson. Continúa, por favor, Cristel Milagros. Bien, bueno, como ya lo han mencionado mis compañeras, vamos a ver el tipo 1, que bueno, yo consideré que esta va a ser una herida cutánea que va a ser causada desde adentro hacia afuera. Esta también va a ser menor de 1 centímetro, con mínima contusión cutánea, donde también vamos a ver una fractura de trazo simple, transversa u oblicua. En el tipo 2 vamos a ver una herida cutánea mayor a 1 centímetro, con contusión de partes blandas, sin pérdida de hueso ni músculo tipo 2. Y también aquí vamos a ver una fractura con minuta moderada, con un mecanismo de lesión inverso. Y en el tipo 3, esta va a ser una herida grande y grave por extensa contusión cutánea, con aplazamiento o pérdida muscular y desnudamiento perióstico. También vamos a ver una inestabilidad, que esta puede ser por arma de fuego. Y bueno, esta también se clasifica en lo que es tipo 3A, B y C, donde vamos a ver que la A va a estar asociada con grave pérdida ósea, con pérdida muscular, también con lo que es una lesión de un nervio o un tendón, pero que conserva la cobertura del foco óseo. También con un compromiso, la B va a estar con un compromiso severo de partes blandas, con una pérdida de tejidos sin capacidad de cobertura del foco óseo tipo 3. Y bueno, la tipo 3C, que esta va a ser una lesión arterial y nerviosa, independientemente del compromiso de partes blandas. Bueno, ahí se me fue la D, que esta va a ser con una amputación traumática. Gracias, Miller. Por favor, ¿quién se ofreció con las imágenes? Sí, doctor, yo, doctor. Por favor, Marcelo, Brian Marcelo. Doctor, ¿se logra divisar? Ya, perfecto. Rogaría, por favor, a una de nuestras expertas, la doctora Lady. Sí, doctor. A ver, en la imagen, bueno, ya tenemos el tipo, ¿no? Descríbenos la lesión que ves en la imagen superior, en esa, donde están apuntando con el école. ¿Qué tipo de lesión ves? Según la clasificación de los grados, doctor, o en general. En general, ¿qué observas? Una lesión abierta, fractura abierta. Ya. ¿Cómo la describirías? Con pequeñas lesiones, con sangrado.
Ok. ¿Qué opina usted, doctora Cristel? Doctor, bueno, como podemos ver en la imagen que está presentando, esta es la herida. Bueno, es que ya está escrito. El tamaño de la herida es menor de un centímetro, doctor. Es lo que puedo acotar. Ok. Entonces, la forma de explicar más o menos es así, ¿no? Cuando hacen una historia clínica y escriben, ¿no? Acá parece que es una pierna, miembro inferior de tal lado, derecho, izquierdo, donde se evidencia solución de continuidad a nivel de la piel de más o menos, y si pueden, si tienen una regla, miden la solución de continuidad, ¿ya? Entonces ahí es una herida más o menos, una solución de continuidad de menos de 1 centímetro. Entonces, en el momento que otra persona lea la historia clínica, va a tener en cuenta, y si hay una fractura de ese nivel, que la fractura expuesta ha sido de primer tipo o grado 1. Tenemos otra imagen, por favor, Marcelo. Ahí, por ejemplo. A ver, nuestra experta, ¿quién era nuestra otra experta? Shirley. ¿Puedes visualizar la imagen? Sí, sí, doctor. A ver, ¿cómo nos describes esta herida? Miembro inferior izquierdo con solución de continuidad de... ¿Cuánto calculas ahí que hay una solución de continuidad? Doctor, sería de unos 4 centímetros. Ya, ¿qué más? Se ve, bueno, se evidencia que hay una contaminación moderada Ya. y de afectación, ¿no? Es como vemos en el miembro inferior de partes blandas y sin pérdida de hueso, pero sí de músculo en un pequeño porcentaje. Ok. Muy bien. A ver, ¿me permiten? Les voy a presentar unas imágenes. Deben 2 minutos. Ok. ¿Me confirman si visualizan la imagen? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya. Sí se ve, doctor. Ok, ¿ven esa imagen? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, Evelyn, ¿qué fractura sería? ¿Qué grado? La doctora Evelyn Guamán. Doctor, buenas tardes. Parece más una herida, bueno, una fractura de clase 3 o tipo 3, por tener o por ser, ¿no? Mayor de 10 centímetros, o sobrepasa, ¿no? El límite de 10 centímetros, ¿no? Y también vamos a ver que está asociada se puede observar, creo que el hueso y partes blandas, ¿no? Entonces, parecería que está asociada con una grave pérdida ósea, ¿no?
o pérdida muscular también. Podría ser una tipo 3A, doctor. 3A. ¿Usted qué opina, doctora Cristel? Nuestra experta. Doctor, bueno, yo también pienso que es una herida tipo 3A, ya que esta está asociada con grave pérdida, o sea, con grave pérdida muscular. También es probable que haya una lesión de algún nervio o algún tendón. Y bueno, prácticamente también, como dijo, ¿no? Pérdida ósea, como podemos ver. Perfecto. Doctora Shirley, ¿qué opina usted? Doctor, también opino igual que mis compañeras y pienso que es una fractura expuesta de grado 3, ¿no? Primero por el tamaño, porque es una herida con un tamaño aproximadamente mayor a 10 centímetros y se ven, ¿no? Los signos de contusión, también va a ser evidente, ¿no? La desvascularización y la desvitalización de las partes blandas, ¿no? Ok, gracias. Ok. Doctora Lady, ¿qué opina de esta fractura? Estamos con la doctora Lady en línea. Doctor, ¿me escucha? Sí, ya le escuchamos, Lady. Ya, doctor, también se trataría de una fractura de grado 3. Ya, perfecto. Porque hay lesión, hay una lesión grave de los tejidos. ¿Y esta otra imagen? También se trataría de una lesión de grado 3, pero podría ser de grado 3, de tipo C. Esta es una amputación traumática, como ven las imágenes, y algunos autores, Gustilos la clasifica a las 3C, como a las amputaciones traumáticas como 3C, ¿no? Ok. Isabel, doctora Isabel Milagros, estamos con usted. Doctor, sí, dígame. ¿Qué opina de estas imágenes? ¿Qué clasificación le daría? Yo le daría clasificación 3C, doctor. Porque hay afectación, en la clasificación 3C también puede leer que hay lesión arterial y también podría ser 3C, doctor. Ya. 3C. Sí, es una 3C. Doctora Alejandra, ¿qué opina usted? Doctor, buenas tardes también. Yo opino que es una 3C porque hay una presentación de lesión vascular grave y evidentemente el miembro va a requerir una reparación para poder ser salvado. Ya. ¿Cómo diagnostican una lesión vascular? Me están hablando muchos de ustedes de una lesión vascular. ¿Cómo sería el diagnóstico de una lesión vascular? ¿Algún voluntario para responder? Dime, Brian. Sí, doctor. Bueno, para evaluar la lesión arterial tendríamos que primero palpar el pulso. En este caso, de repente, el popliteo, ¿no? Medir Ya. Bueno, palpar el pulso 1, ver si hay frialdad en el miembro, ¿no? Ver también si hay ya signos de avascularización, ¿no? Piel fría, piel pálida, más que todo, y preguntar al paciente si tiene algún tipo de calambres, algún tipo de parestesias, ¿no? Distales a la fractura. Ok, perfecto. Esa es la forma de determinar la viabilidad de un miembro, es a través de tocar el pulso, es algo simple. Otra alternativa es el llenado capilar. El llenado capilar consiste en apretar
los dedos y ver el tiempo en que retorna en la coloración. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora pasamos con nuestros expertos de tratamiento. ¿Algún voluntario que quiera hacer tratamiento? No hay voluntarios para hacer tratamiento, entonces vamos a llamar. Carlos, Noelí. Ok. El doctor Carlos Arenas. Buenas tardes. Alessandra. ¿Alessandra qué apellida? Luna Vivanco, doctor. Ok, la doctora Alessandra Luna. Un voluntario más, por favor. Doctora Alessandra, deme un número, por favor. Ahí está. Y tenemos a Miriam Cristel Morales. La doctora Cristel Morales. Por favor, la doctora Alessandra, si podemos comenzar con su exposición de tratamiento de fracturas expuestas. Disculpe, doctor, el Meet me acaba de botar. No, no te preocupes, con calma. En el momento que desee, doctora. Ya bueno, voy a hablarles primero sobre lo que es el manejo inicial de urgencias. Como sabemos, para que ocurra una fractura expuesta, la mayoría de las veces va a ocurrir un evento traumático en los cuales se puede poner en riesgo lo que es la vida del paciente. Entonces van a haber pacientes lo que son politraumatizados y se tiene que tener primero lo que son los primeros auxilios, se tiene que tener medidas de emergencia. Por ejemplo, primero lo que tenemos que hacer es mantener lo que son las vías respiratorias y tenemos que proteger lo que es la columna cervical, tenemos que mantener una ventilación adecuada, luego tenemos que asegurar la circulación y la perfusión, tenemos que evaluar las lesiones neurológicas y por último tenemos que, con una exposición más amplia, evaluar otras lesiones y proteger contra la hipotermia al paciente. Vamos a ver que en el caso de fracturas expuestas, lo mejor que siempre se debe hacer es un tratamiento antibiótico temprano, luego se tiene que proceder también a lo que es una analgesia, a una profilaxis antitetánica y también, si se precisa, rayos X. Por ejemplo, aquí vemos una especie de diagrama de flujo en la que ya se siguió, por ejemplo, lo que es el ABCD. En este caso, cuando se tiene lo que son lesiones con mayor prioridad, siempre se debe controlar lo que es la hemorragia. También se debe hacer lo que es la evaluación neurovascular distal cuando se tiene una alta sospecha de que existe un síndrome compartimental. Se tiene que documentar bien la lesión, se debe cubrir con apósitos estériles la lesión y también se tiene que eliminar todos los contaminantes externos y se tiene que hacer la inmovilización inicial y se tiene que volver a evaluar, se tiene que hacer una reevaluación neurovascular. Y bueno, después de eso se tiene que lavar la herida de manera adecuada con suero fisiológico y luego se tiene que reducir e inmovilizar con una férula acolchonada. Y de nuevo se tiene que hacer una reevaluación neurovascular y por último se le hace lo que es un rayos X de control y luego se le tiene que
derivar lo que es un desbridamiento quirúrgico y, bueno, también valorar lo que es un tratamiento definitivo. Y esto tiene que ser dentro de las primeras 12 horas. Y, bueno, todas las personas que tengan lesiones en más de un órgano sistémico, de manera que al menos uno de ellos sea potencialmente mortal, tenga una puntuación más de 16 en la puntuación de gravedad del ISS, se deben considerar en casos de traumatismo múltiple. Bueno, como ya se les bueno, como se les había hablado antes sobre el tratamiento antibiótico, como vemos que ya hay una pérdida de la solución de continuidad, que hay una exposición, lo que se debe siempre priorizar es el tratamiento antibiótico. Entonces se ha visto de que es preferible que esto se le dé al paciente dentro de la primera hora que al paciente se le ha ingresado de emergencia. Por ejemplo, para darle el tratamiento antibiótico se está utilizando como referencia en la clasificación de Bustillo. Por ejemplo, en caso de que el paciente esté en la clasificación 1 y 2, se le va a añadir se le va a dar lo que es cefazolina, 1 gramo cada 8 horas. En caso de tener ya alergia a los betalactámicos, se le va a dar ya lo que es vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Y, bueno, la duración de este tratamiento va a ser de 24 horas. Y, bueno, en caso de que ya sea un grado 3, se le va a dar la cefazolina y se le va a agregar lo que es la gentamicina, unos 240 miligramos por 24 horas. Y, bueno, en caso de que el paciente tenga insuficiencia renal, se le va a dar el levofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas. Y, bueno, en caso también de que tenga alergia a betalactámicos, bueno, igual va a ser lo mismo, se le va a agregar igual gentamicina, pero va a ser este caso con vancomicina. Pero a diferencia de un paciente que sea grado 1 y grado 2, el tratamiento va a durar entre unas 72 horas aproximadamente, o también puede ser unas 24 horas tras lograr la cobertura del tejido, y otras 24 horas se le agrega si este más se vuelve a intervenir de nuevo. Y, bueno, en caso de ya que tengamos un grado 13, haya contaminación fecal o contaminación con tierra, se le debe dar, aparte de la cefazolina, la gentamicina, también le vamos a agregar penicilina, 40 millones cada 4 horas. Y, bueno, en caso de que tenga alergia a los betalactámicos, se le va a dar clindamicina entre 2,4 a 2,7 miligramos por kilo por 24 horas, y se debe dar en 3 a 4 tomas. Y al igual que una clasificación 2, se debe dar ese tratamiento durante 72 horas o 24 horas tras lograr la cobertura del tejido blando, o 24 horas más si es que esto se vuelve a intervenir de nuevo. Y, bueno, en caso de que haya sido una lesión de grado 3 ya, se tiene que ya dar lo que es la vacuna antitetánica por el gran riesgo que se tiene. Entonces, si ya se sabe lo que es la historia de inmunización del paciente, aquí tenemos un esquema de cómo deberíamos de actuar. Por ejemplo, si tiene menos de las 3 dosis o el paciente no sabe, sí o sí se le tiene que dar la vacuna y también se le tiene que dar la inmunoglobulina antitetánica. Si en cambio el paciente ha tenido su última dosis hace menos de 5 años, ya no le vamos a dar la vacuna en este caso, y tampoco le vamos a dar la inmunoglobulina antitetánica. En caso de que la última dosis fue entre hace 5 a 10 años, sí le vamos a dar la vacuna, pero no le vamos a dar la inmunoglobulina. En caso de que la última dosis que se le haya dado fue hace más de 10 años, sí o sí se le debe vacunar y también pero en ese caso no se le debe dar la inmunoglobulina antitetánica. Entonces, aquí vemos la importancia de que un paciente deba saber de su régimen de vacunación y también de que deba estar. Bueno, eso sería todo. Doctora, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre la última dosis hace 5 años y más de 10 años?
En este caso sería, doctor, el número de anticuerpos que tenga el paciente. ¿Y las indicaciones? Eso sí no lo sabría decir, doctor. En la imagen que proyectas dices que en las últimas dosis hace 5 años, de 5 a 10 años, se le da vacuna y no la inmunoglobulina, ¿no? Y si es de hace de 10 años, ¿la indicación es la misma? Sí, doctor. Bueno, eso es lo que he encontrado. No he podido encontrar referencias más exactas o estudios que lo avalen. Eso solo estaba en el estudio que he encontrado. No estaba tan completo. Ok, gracias, doctora. Doctor Carlos, por favor. Sí, doctor. Presento un momentito, por favor. ¿Se logra ver, doctor? Sí, se logra ver. Ok, doctor. En cuanto al tratamiento de las fracturas expuestas, he tratado de armar un cuadro, un flujograma en el cual, en primer lugar, hay que valorar los objetivos del tratamiento de las fracturas expuestas, que es el de conservar la vida del paciente, conservar la extremidad del paciente, prevenir infecciones, que es el riesgo más común, el común denominador de esos pacientes. Además, permitir la consolidación de la fractura del paciente y una rehabilitación temprana de este. Cabe aclarar también que el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario y que hay que tomar ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, en el lugar del accidente, pues hay que tratar de valorar el ABCDE que mencionó mi compañera de los politraumatizados, ¿no? En el cual hay que valorar la vía aérea, la ventilación, la volemia, el estado neurológico, la exposición, o se le puede agregar una F, ¿no? Que es de fracturas. En el momento donde se produce el accidente, ¿no? También si se puede administrar la fluidoterapia, ¿no? Permeabilizar una vía y administrar fluidoterapia, además, tratar de retirar objetos extraños de esta, y bueno, al estabilizar la zona afectada, hay que tratar de considerar dos puntos importantes, ¿no? Sobre todo si se produce una hemorragia, en el cual pues el sangrado se tiene que parar o intentar parar mediante una presión directa, no usar vendajes compresivos, usar vendajes compresivos y no usar torniquetes, ¿no? Por parte de las fracturas, pues no intentar reducir la fractura en ese momento y bueno, no, si se evidencia fragmentos óseos o expuestos, no intentar tocarlos ni nada por el estilo. Eh, Esto hacer en unas medidas generales en el lugar del accidente, ¿no? Una vez que se logra hacer esto, tratar de llevarlo a un primer nivel de atención en el cual se tiene que valorar si es un trauma único en un área determinada del cuerpo o una extremidad del cuerpo o si es un politraumatizado, ¿no? Y mediante esto valorar el manejo de las heridas. Un punto que me olvidé de mencionar en las medidas generales en el lugar del accidente es también valorar la herida, ¿no? Si se hace un lavado, se tiene que hacer con una solución fisiológica y además cubrir la herida con apósitos estériles hasta llegar al primer nivel y valorar si es un trauma único o politraumatizado. Eh, Como mencionó mi compañera, pues se tiene que hacer un manejo de la herida y además también valorar importante la antibiótico terapia, ¿no? Conjuntamente con la profilaxis antitetánica. La antibiótico terapia se tiene que administrar lo más rápido posible, pero el tiempo de oro ventana que se recomienda es entre 6 y 8 horas. Como se mencionó, para la antibiótico terapia se trata de tomar en cuenta a la valoración de Gustilo, ¿no? En el cual, como mencionó mi compañera, en un grado de 1 o 2 de Gustilo, según la clasificación de Gustilo, se puede administrar cefalosporinas de primera generación y si se presenta un grado 3, pues agregar un aminoglucósido, ¿no? Como gentamicina. Y si se tiene un 3C, pues agregar una penicilina, ¿no? A dosis altas.
y bueno, valorar el riesgo de los riesgos que pueda tener la herida y administrar la analgesia, ¿no? Correspondiente al paciente. Una vez que se realiza esto, pues llevar un manejo a segundo nivel bajo un manejo especialista, ¿no? En el cual se tiene que valorar el ABCDE nuevamente, retirar la inmovilización o los apósitos que quizás se lograron colocar. Y bueno, verificar si se administró las triples A, ¿no? La analgesia, la antibioticoterapia y la terapia antitetánica. Y bueno, realizar análisis complementarios como hemograma, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, es muy importante. La glicemia, la creatinina, ver el estado del paciente. Y bueno, mediante esto se va a realizar la limpieza quirúrgica, ¿no? En el cual la limpieza va a ser del tipo mecánica, ¿no? Que va a ser retirar ya los cuerpos extraños o tratar de que se realice una desviación quirúrgica, ¿no? En la desviación quirúrgica, pues va a ser un procedimiento en el cual se va a dar la desviación quirúrgica para tratar de limpiar sobre todo el área de la fractura, considerando que es un área contaminada de por sí por ser una fractura expuesta. Y bueno, el fin de esto va a ser estabilizar a la fractura, ¿no? Y el cierre de la herida posteriormente va a ser un cierre por sutura, si se logra tener ciertos criterios, o un cierre diferido, ¿no? Después de 3 a 7 días, a lo que se le cataloga como un cierre de tercera intención, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy amable, doctor. Nuestra otra experta es la doctora Cristel, ¿correcto? Sí, doctor. Gracias, Carlos, muy amable. Adelante, doctora Cristel. ¿Se logra ver? ¿Se ve, doctor, mi pantalla? Se ve la pantalla. Ya bueno, complementando lo que dicen mis compañeros, vamos a ver que el tratamiento va a ser la base fundamental de estas fracturas abiertas y en la cual se debe conseguir la consolidación de la fractura y prevenir la infección ósea postraumática, en la cual se debe determinar tanto el daño, la localización, el grado de contaminación y el grado de lesión ósea de esta fractura. Se debe actuar correctamente sobre la piel y sobre las partes blandas y también se debe, y también sobre la fractura mediante una correcta estabilización de la misma. Va a ser muy indispensable obtener la consolidación de la fractura, como ya les he mencionado, para que haya una buena cicatrización de las partes blandas y también haya una prevención de esta fractura, para que haya una prevención de la infección. En el tratamiento se debe seguir un orden cronológico en el cual se debe, desde en el sitio del accidente, se debe dar un manejo en la sala de urgencias, se debe dar antibióticos, como mis compañeros lo estaban mencionando, debe haber un debridamiento quirúrgico, una estabilización de la fractura, posteriormente un cierre de la herida y de la cobertura, con una cobertura del tejido óseo y también una rehabilitación, pero eso ya es muy posterior. Se dice que se debe de convertir una fractura abierta en una fractura cerrada en menos de 7 días. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, 8 horas después del accidente de la fractura, esta ya se va a considerar infectada. Se debe de cubrir con un material limpio para así evitar más la contaminación. Se debe también controlar la hemorragia, esta con vendajes compresivos. No se debe usar torniquetes a no ser que ya la hemorragia sea muy grave. Y en las fracturas debemos de darle una inmovilización a partir de férulas y tablas. Como mis compañeros lo han estado mencionando, también debe haber una evaluación del ABCD, donde debemos ver la vía aérea, la estabilización hemodinámica, también se debe dar un abordaje del paciente politraumatizado, se debe documentar en la historia clínica el estado neurovascular del paciente, a la herida directamente se le debe irrigar con cloruro de sodio al 0.9%, como ya les he mencionado, se debe cubrir también con apósitos estériles. Como mi compañera lo mencionó anteriormente, cuando ya es una fractura de grado T, se le debe de aplicar hiatozoide tetánico y también se debe realizar un cultivo y antibiograma para evitar las futuras infecciones.
Dentro de los antibióticos, en grado 1 se puede utilizar al mismo ingreso, que en sí va a ser un tratamiento inicial. En el momento de que llegue el politraumatizado, se le debe dar cefalexina de 2 endovenoso y luego ya 1 gramo endovenoso luego de 6 a 8 horas y también por 48 a 72 horas posteriores. Cuando ya se va a tratar de una fractura de tipo 2 y 3, se le debe aumentar la dosis. También se le debe dar aminoglucósidos y ya en heridas que están más contaminadas se le puede dar una penicilina. Posteriormente se va a realizar el desbridamiento quirúrgico, lo cual va a ser el tratamiento más importante. En este momento se debe retirar todas las sustancias contaminantes, toda la tierra que se tiene en esta fractura. Se debe también ya preparar esta extremidad bajo la técnica de asepsia y antisepsia. Y en acá ya, como les he mencionado, se debe usar el torniquete si es que no hay un control de la hemorragia. Después de esto se va a ir a la estabilización de la fractura, la cual ya va a reducir la sepsis de las heridas. En este momento, dependiendo a cómo está la fractura, se va a realizar ya sea una fijación interna o una fijación externa. La fijación interna, esta puede llevarse al cabo de 4 o 5 días posterior al trauma, cuando ya los signos de estos hayan disminuido. También se puede usar una tracción esqueletal, la fijación externa a partir de placas o de clavos endomedulares. Y para también la estabilización de la fractura, vamos a ver que en este punto ya va a haber una reducción del dolor, la tasa de infección va a reducir y se va a preservar la integridad de los tejidos blandos, lo que va a permitir la pronta movilización del paciente. Bueno, generalmente en acá se van a utilizar las férulas de yeso y estas se van a utilizar en las fracturas de tipo 1 y también se van a realizar la fijación externa ya en las fracturas de tipo 2 y de tipo 3. Antes de realizar antes de determinar cuál va a ser el tipo de fijación que se va a dar, se tiene que ver cuál es el tipo de la fractura, el sitio anatómico donde está la fractura, el grado de contaminación de la misma, cuáles son las facilidades en el hospital y también los conocimientos y la experiencia del cirujano que está tratando al paciente. Y bueno, acá vamos a apreciar una imagen en la cual está viendo una fijación externa. Esto se va a tratar de una fractura de tibia de Gustillo 3B. Y bueno, esto ya va a ser un cierre y cobertura de la herida, en la cual ya están usando un insert para cubrir la herida. Eso es todo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta que tengan para los expertos? Doctora Marisol. Sí, doctor, buenas tardes. Yo quería hacer una acotación acerca de lo que es tratamiento antibiótico. En acá, bueno, tenemos que recordar, ¿no? El tiempo de Friedrich, bueno, el cual nos dice que si es menor a 6 horas, los gérmenes se van a mantener en lo que es la superficie. Y bueno, la herida está contaminada. Y con lo que respecta a si va a ser mayor de 6 horas, los gérmenes van a profundizar el tejido. Y bueno, en este caso la herida va a estar infectada. Y con lo que respecta a la antibiótico-terapia precoz, bueno, se ha permitido, ¿no? Extender hasta las 12 horas el plazo quirúrgico en el caso de que sea una antibiótico-terapia precoz. Y bueno, también tenemos que recordar que el uso de los antibióticos se tienen que usar en cada acto quirúrgico y siempre se tiene que tomar el material para el cultivo y también para lo que es un antibiograma. Gracias por la acotación, doctora. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ok. Doctor, sí, tengo una consulta. Dime, Marcelo. Doctor, en el caso de una herida por arma de fuego, más exactamente una bala, ¿en qué clasificación o en qué grado tendríamos que tenerlo en cuenta, puesto que, digamos, una bala puede ser de una herida a 1 centímetro, 2 centímetros más? Entonces, ¿en qué clasificación entraría teniendo en cuenta también su alta tasa de infección que puede tener esto?
es de tercer grado. Toda fractura por proyectil de arma de fuego es de tercer grado. Por más pequeño que sea el daño óseo, puede ser una fractura simple, la bala puede ser de pequeño calibre, se consideran de tercer grado. Gracias, doctor. Bueno, necesito, a ver, Marcelo, dame un número del 1 al 49. Marcelo David. 36, doctor. 36. La doctora Carol Gabriela está con nosotros. Sí, doctor. Ok, Carol. Danos un resumen de todo para como cierre del taller. ¿Presenta mi pantalla o solo Como le sea más cómodo, doctora. Si quiere ayudarse con una ayuda visual, no hay ningún problema. Bien, doctor, voy a presentar. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Doctor. Bueno, como ya mencionaron todos los compañeros, la definición de fractura expuesta o abierta se refiere a toda solución de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio exterior, ya sean visibles o no en los extremos fractarios. Y la herida tiene que estar en comunicación con el foco de fractura. Y también, como mencionaron una de mis compañeras, generalmente resultan de un trauma de alta energía, como por ejemplo un accidente de tránsito. También hablaron de los mecanismos, ya hay dos tipos, el mecanismo directo e indirecto. El directo se va a producir en el lugar de impacto de la fuerza responsable, y mientras que el indirecto se va a producir ya a cierta distancia del lugar de traumatismo por una concentración de fuerzas en dicho punto. En cuanto a la clasificación, todos llegamos a un consenso que la clasificación que más se utiliza para el pronóstico y manejo de este tipo de fracturas es la de Bustino y Anderson, que posee 3 tipos y 3 subtipos. La tipo 1, que es una fractura abierta con herida menor a 1 centímetro de largo y que es limpia. La tipo 2 es una fractura abierta con una laceración menor a 1 centímetro de largo, donde no hay un daño extenso de tejidos blandos, colgajos o abluciones. Y la tipo 3 es una fractura segmentaria abierta con daño extenso de tejidos blandos o una amputación traumática. A su vez, esto se subdivide en 3 tipos, en la A, B, C. La A, cobertura adecuada de tejidos blandos y hueso fracturado, a pesar de la laceración o colgajos extensos de tejido blando o traumatismos de alta energía, que van a ser independientes del tamaño de la herida. El tipo 3B es una lesión extensa de tejidos blandos con va a haber el desprendimiento del perióstico y exposición ósea. Y esto ya se asocia a contaminación masiva. Y la tipo 3C, fractura abierta, que está asociada con lesión arterial. Pero mi compañera también mencionó que hay un subtipo D, que se le conocería como amputación traumática. Esto es lo mismo. Yo también encontré otro tipo, doctor, que era la clasificación AO, que la dividía en 5 tipos, dependiendo si eran tegumentos abiertos o tegumentos cerrados. En cuanto al tratamiento, también mencionaron los principios. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el tratamiento del shock y examen radiológico, anestesia general, el lavado con solución salina, resección de la piel necrótica y desbridamiento, resección de los tejidos desvitalizados. También hay que considerar las condiciones de la reducción de la fractura, la cobertura y el cierre de la herida, inmovilización rigurosa y elevación del miembro afectado, dar suero antitetánico y antibióticos de amplio espectro y observación diaria del paciente. Por lo que para la evaluación inicial, esta debe ser manejada como urgencia y
a lo que yo encontré en los artículos se mencionaba que debe implementar inmediatamente el protocolo Advanced Trauma Life Support, ya sea en la escena o en la sala de emergencias. Y la evaluación y el manejo ortopédico debe iniciarse cuando ya se haya estabilizado la condición de peligro inmediato del paciente. En cuanto al manejo inicial, también mencionaron uno de mis compañeros que tenemos que tener en cuenta la eliminación de contaminantes de acceso inmediato, por ejemplo, la suciedad, hojas o con lo que se haya podido contaminar el paciente. Esto puede ayudar a la supresión de una fuente de infección. Posteriormente hay que irrigar la zona y proceder a aplicar un vendaje salino húmedo para que ayudemos a la curación y preveamos las infecciones. Luego hay que reducir la extremidad, colocar una férula acolchada y documentar los pulsos antes y después de la reducción. Como mencionó mi compañero Brian, también la valoración de los pulsos es muy importante para indicar el daño vascular. Y en caso de que se sospeche la presencia del síndrome compartimental, hay que medir la presión en su interior y el tratamiento de esta es la fasciotomía. Ahora también mencionó Noeli en cuanto a la profilaxis antitetánica, que se puede administrar una dosis de toxoide antitetánico aunque ya haya tenido la vacunación adecuada. Esto va a servir como una medida preventiva ante una posible infección. A lo que yo encontré es que decía que en adultos y niños mayores de 10 años se va a realizar la inmunización con el toxoide tetánico o la vacuna contra tétano y difteria, con una dosis de 0,5 mililitros intramuscular o subcutáneo profundo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la antibioticoterapia, ya que la mayoría de las infecciones de fracturas expuestas son debidas a Staphylococcus aureus, el Streptococo y el Enterococo y bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter o Proteus. Y también, como mencionó Noeli, esta se basa en la clasificación de Gustilo-Anderson, donde menciona que el tipo 1 y 2 se va a tratar, o el tratamiento de elección es la cefazolina, 1 gramo intravenoso. En caso sea alérgica el paciente a la penicilina, se va a usar vancomicina. Igual el tipo 2 y 3A y B se va a tratar con cefazolina, 2 gramos intravenoso al ingreso. Y en caso sea alérgica, también con vancomicina. Y en cuanto a las heridas contaminadas, ya sea por materia orgánicas, aplastamientos y pertenezcan al grupo 3C, hay que añadir a estas la penicilina G. Y es importante también el momento de la primera dosis de administración de antibióticos, ya que esto es una prioridad, porque la administración tardía de la dosis de antibióticos puede aumentar el riesgo de alguna infección en estos pacientes. Por otro lado, hay que tener en cuenta el desbridamiento quirúrgico, que este va de la mano con el tratamiento antibiótico, que debe ser realizado con abundante irrigación y también se basa en la valoración clínica de la necrosis. El desbridamiento se debe realizar en la sala de operación y con la mayor asepsia posible. Y la cantidad de suero fisiológico se va a basar también en la clasificación Gustilo-Anderson. La tipo 1 se va a usar una cura tópica y hasta 3 litros de suero fisiológico, mientras que la tipo 2 y 3 se usa entre 6 y 9 litros respectivamente. Por otro lado, también hay que ver la estabilización de la fractura, como ya mencionaron acá. Para elegir la fijación adecuada hay que considerar diversos factores, por ejemplo, la cobertura del tejido, la contaminación severa y los mecanismos de lesión y circulación ósea. Para esto se va a usar la fijación externa para los grupos 3B y 3C y la fijación interna para el grupo 1, 2 y 3A, según la clasificación de Gustilo y Anderson. Marian también explicó la fijación externa, las placas y tornillos y el injerto óseo. Y por último, la cobertura de cierre de heridas se va a realizar en un cierre diferido entre los 5 a 7 días. Mientras tanto, hay que realizar curaciones húmedas para evitar que las partes blandas y los huesos se desequen. Y en el caso de las fracturas tipo 3B y 3C, cuando ya hay pérdida severa de tejidos, hay que realizar de 2 a 3 desbridamientos y lavados antes del cierre definitivo.
Y por último, vamos a recurrir a la amputación cuando ya el tejido y la lesión sea muy extensa y grave. Para eso se usa el sistema MES, que es un sistema de puntuación para predecir el rescate de extremidades inferiores. Y esta mención es que si va a ser menor a 7 indica un intento de salvamiento primario, y si va entre 7 a 9 son pacientes potencialmente rescatables de amputaciones. Y también hay criterios de amputación absolutos y relativos. Absolutos son que sea tipo 3C con pérdida total neurológica o con pérdida masiva de partes blandas con gran contaminación y gran combinación ósea segmentaria o que el paciente presente ya gangrena gaseosa. Y relativos cuando sea fractura tipo 3C con más de 8 horas de evolución o con un politraumatismo severo asociado y también hay un severo aplastamiento. Eso sería todo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Bueno, doctores, ya nos ha cumplido la hora. Felicitarlos a todos por su participación. El fin de este tipo de mesas redondas o mesas de especialistas es que haya una lectura previa que se llama aula invertida, que ustedes leen la información antes, la comparten con sus compañeros y al final consolidan lo aprendido. En otras palabras, ya no necesitarían leer nada para su examen. Ya. Lo que voy la parte de la clase la he colgado en el aula virtual en el momento que quieran repasar. Ahí están las diapositivas de la parte teórica. Entonces, en el momento que quieran, le pueden dar una repasada de